días, mis amados hermanos y amigos. Hoy vamos a estar compartiendo de manera inicial una palabra que se encuentra en el libro de Romanos, la carta del apóstol a los Romanos, capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra del Señor: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Permítame y le leo otra versión que es interesante. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya nos gobierna, ya no nos gobierna. Gloria sea el nombre del Señor. El tema del cristiano y pecado es bien interesante. Cristiano y pecador es el título del mensaje. Y le doy la más cordial bienvenida a usted, estimado hermano, estimado amigo, hermana, amiga. Así que hoy es un día que compartimos esta preciosa palabra que va a edificarnos. Así que le pido que esté ahí hasta el final. Es cortísimo, muy breve este mensaje, pero de gran bendición para su vida. Y aclara algunas cosas que yo sé que sí está de pronto confusa en algunos hermanos. La palabra del Señor nos está diciendo que antes éramos pecadores. Bueno, es muy común escuchar decir a muchos cristianos que somos pecadores. Y eso depende de cómo usted lo mire. Porque lo que la palabra del Señor nos enseña es que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, después que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos hace una nueva criatura. Nos cambia la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal, esa naturaleza corrompida, y nos da una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Por eso en este versículo que le hemos leído, dice que sabemos que lo que antes éramos fue crucificado. En la versión Reina Valera dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, el poder del pecado se rompe. Por eso Cristo le dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieren en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerde allá en Juan, el Señor hablando, Juan capítulo 8, versículos 31-32, el Señor le está diciendo a sus discípulos y a todos nosotros que la verdad es la que nos hace libres. El Señor está diciéndolo a estos judíos y a nosotros en este tiempo. Dice: de cierto, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el cristiano no está el poder del pecado. El cristiano puede mantenerse o mantener a raya el pecado y no pecar voluntariamente, porque ya el poder del pecado ha sido roto sobre su vida. Vamos más hacia adelante para hacerme entender mejor. La palabra del Señor también dice, ya le leí, el Señor hablándole a los judíos: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y también dice en Romanos 8:1-2: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Oiga bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso está claro en la palabra. Hemos sido librados de ese poder del pecado. ¿Para qué? Para no seguirlo, para no obedecerlo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís por la carne, sino por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis estimados hermanos, no es que el pecado tenga poder sobre nosotros. El cristiano le da poder al pecado, así como le da poder al mismo enemigo para que actúe en su vida. La palabra del Señor, como parte final, nos dice de esta exposición, dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de ella, o sea, por medio de las promesas que Dios nos ha hecho, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. El Señor aquí nos está hablando de que nosotros, y el deseo de Dios es que seamos participantes de la naturaleza divina, que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso viene como consecuencia, ¿qué? Porque el Señor nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha dado el Señor por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor hoy nos está llamando a que ejerzamos ese poder que tenemos sobre el pecado, que el pecado ya no se enseñoree más de usted, que no diga, es que yo tengo que seguir pecando, haciendo esto. No, usted no puede seguir en ese círculo vicioso de pecado. Ese círculo de pecado no puede seguir ahí en su vida. Usted tiene que romper eso, porque Dios le ha dado poder sobre eso. Ore al Señor, ayude si es necesario, pero ese pecado usted no puede seguir cometiendo, no puede seguir repitiendo ese pecado. El cristiano, la naturaleza del cristiano es lo que quiero aclararle. La naturaleza del cristiano no es de pecado. O sea, si lo mira la expresión de que todos somos pecadores, si usted mira la naturaleza del cristiano, el cristiano no es pecador, es una persona que peca ocasionalmente, es diferente. Ocasionalmente, porque la palabra del Señor también dice en el libro de Hebreos, el que peca deliberadamente, o sea, intencionalmente, a sabiendas de, dice que ya no queda más remisión de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Es como pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tener en poco el pacto de la gracia. Así que es bien delicado. Usted como cristiano no se mantenga, no se exprese como una víctima del pecado. No, usted puede y debe ir rechazando pecado, porque de eso se trata ser cristiano, de cada día más alejarnos del pecado, ir tomando distancia de todos los pecados, que desaparezcan, si fuera posible, hasta el último pecadillo de nuestra vida. Pero sabemos que esto es un proceso, que es imposible, que no somos perfectos, pero lo que Dios mira es la intención del corazón y que no consentimos pecados en nosotros. El cristiano es una persona que detesta el pecado, que si examina su corazón, usted en este momento puede decir, en mi corazón no hay odio, en mi corazón no hay rencor, en mi corazón no hay avaricia, en mi corazón no hay malos deseos. No, el Señor lo que desea es que usted limpie su corazón día a día. Tal vez hay cosas que usted puede dejar de manera inmediata. Cuando llegamos a Cristo dejamos cosas de pronto de un día para otro, pero hay cosas, otras más, que son un proceso para dejarlas. Es una lucha, y eso usted no puede conformarse a decir, no, es que ya yo vivo con esto y Dios sabe que dejé aquellas cosas, pero esto no. No, el Señor desea que usted limpie completamente su corazón. De eso se trata, mis estimados hermanos y amigos, que usted limpie su corazón, su vida sea transformada y que usted se desenvuelva en esta tierra como una persona guiada por el Espíritu Santo. Por eso es fundamental la presencia del Espíritu Santo en su vida. Así que hoy Dios le invita a que deje el pecado, no se justifique y que sigue buscando al Señor de corazón, limpiando tu corazón precisamente, apartándote más y más de pecado. Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Mantente en integridad y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.